antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos nuevo. porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, buenas tardes a todos y una vez más bienvenidos, deseando que sea Dios el que nos pueda hablar esta tarde y que podamos tener una palabra que vaya a aquello a lo que Dios quiere hacer o tratar o mostrar en nuestras vidas. Yo estoy seguro que aquí ahora mismo cada uno de los que estamos, cada uno tenemos algún tipo de situación en nuestras vidas, de pensamiento que nos estorba, de sentimiento que nos incomoda. Algo en nuestro interior está afectando nuestra vida. Creo que, aunque no somos todos iguales, no estamos todos en el mismo tiempo, no tenemos todos las mismas situaciones, todos sufrimos y todos pasamos por cuestiones y problemas que nos atormentan, especialmente en estos tiempos en los que vivimos. Hay mucha influencia, mucho tipo de pensamiento material de este mundo que tiene una influencia muy negativa en nuestras vidas, que viene a estorbarnos, que viene a dividirnos, que viene a traer un conflicto en nuestros corazones. Y esto es algo muy similar, muy parecido a la situación que vivían los colosenses. Hemos estado insistiendo sobre este punto. Los colosenses era una iglesia que, aunque era una iglesia que tenía buena reputación, era una iglesia que tenía buena fama, buen testimonio, era una iglesia que estaba siendo atacada y estaba sufriendo la influencia de muchos tipos de pensamientos diferentes. Pensamientos que a veces uno no es capaz de discernir bien, que no los ve con claridad, cómo vienen, cómo penetran a nuestra vida. Pero en definitiva, son pensamientos, ideas, filosofías, doctrinas
que sutilmente, que suavemente empiezan a penetrar en nuestros pensamientos y pueden acabar con una iglesia, pueden acabar con nuestras vidas. Por eso veo importante este estudio que estamos haciendo de esta carta de Pablo a los colosenses, porque en muchas maneras veo una identificación, ¿no? Veo que estamos sufriendo o estamos expuestos a una situación muy similar a la que ellos tenían. Dicho esto, otra cosa, acabamos con el capítulo 1, pero como la mayoría sabréis, cuando la Biblia se escribió, no se escribió dividida en capítulos ni en versículos. La Biblia se escribió, pero no estaba dividida por capítulos ni por versículos. Tiempo más tarde, los traductores y bueno, toda la gente que estuvo trabajando en la palabra dividieron la Biblia en capítulos y en versículos para que fuera mucho más fácil a la hora de trabajar, a la hora de buscar textos, a la hora de identificar cualquier texto a lo largo de la Biblia. Lo cual quiere decir que no siempre donde acaba un capítulo y empieza otro, significa que acaba un pensamiento o acaba un tema y empieza otro. A veces, como pasa ahora, como nos va a pasar ahora, es un mismo pensamiento. Está hablando de una misma cosa, pero por alguna razón los traductores dividieron y aquí acabaron el capítulo 1 y empezaron el capítulo 2 de Colosenses. Si vemos el último versículo del capítulo 1, el versículo 29, dice que Pablo decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Habla de una lucha que Pablo tiene. Y una lucha que no es contra sangre ni carne, no era una lucha con los romanos, no era una lucha con los, vamos a decir, paladines o teólogos de esas doctrinas que estaban atacando a los colosenses. Era una lucha espiritual. Y el versículo 1 del capítulo 2, Pablo insiste en esto, lo que pasa que lo empieza a explicar de otra manera. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, tanto el último versículo del capítulo 1 como el primero del capítulo 2 está hablando de la lucha que Pablo está batallando, una lucha, una batalla. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué tipo de lucha está teniendo? Pablo, como hemos dicho, Pablo está preso en algún sitio, en Roma, y estando preso, él no puede salir y marcharse a donde quiere, pero sí puede recibir visitas, sí viene gente a visitarle, como el pastor de la iglesia de Colosenses, Epafras, viene a visitarle, como otros, Tíquico, Filemón, están con él, Timoteo, varios están allí, Pablo puede predicar, puede compartir con ellos. También vemos que Pablo escribe estas cartas, todas estas cartas, Filipenses, Efesios, Colosenses, la carta a Filemón, son cartas que Pablo escribe desde la cárcel y además sobre todas estas cosas, especialmente Pablo está orando. Es lo que hemos estudiado ya al principio de esta carta a los colosenses. Pablo les dice que él está orando en todo tiempo, orando sin cesar. Y esa es la batalla que Pablo está teniendo, una lucha, una batalla en oración, una batalla en intercesión, intercede, no solamente por los
colosenses, sino también por los de Laodicea. Los de Laodicea también tenían cierto tipo de problemas, de situaciones, que ahora no vamos a explicar, sino además por todos aquellos que no han visto en su nombre. Está dirigiendo esta carta o este escrito a toda una región del valle del río Lico, en Asia Menor, y la mayoría de esta gente no habían visto su rostro, no eran conocidos por Pablo. Pero Pablo conoce sus problemas, Pablo conoce sus sufrimientos, Pablo conoce sus dificultades, Pablo conoce en qué manera están siendo atacados doctrinalmente, y Pablo tiene esta batalla, ¿no? Y además dice, quiero que lo sepáis. Aquí puede parecer esto como un acto prepotente por parte de Pablo, ¿no? Es como decir, no, quiero que sepas que yo estoy orando por ti. Puede parecer una cosa como diciendo, bueno, pues si estás orando por mí, pues igual a lo mejor no deberías de decírmelo. Pero Pablo insiste, además empieza aquí así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Por qué hace Pablo esto? Pues lo hace lejos de hacerlo para ser alabado por ellos, lejos de hacerlo para mostrar una espiritualidad delante de ellos, lo hace para que ellos consideren, para que ellos tengan en valor los consejos que Pablo les va a dar. Los consejos de Pablo no son unos consejos lógicos que vienen de, bueno, me han contado que estáis, bueno, ánimo, tenéis que hacer esto. No, Pablo no está recibiendo una información acerca de los colosenses y él está, bueno, ahí rápidamente aconsejando, teniendo una palabra para ellos. No, el fruto, los consejos que Pablo, el trato que Pablo va a dar a los colosenses, a los de Laodicea, a todos los que no han visto su rostro, los consejos que están transmitiendo, que va a transmitir Pablo, son consejos que vienen del fruto de una gran lucha, de una gran intercesión. Pablo no deja de orar, no deja de interceder, y de ahí él tiene una revelación, tiene un entender de cómo tiene que tratar, de cuáles son los consejos que Pablo tiene que dar a los colosenses. Y aquí empezamos a mirarnos al espejo. Aquí es donde ya hay que empezar a coger el espejo y mirar y decir, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros somos imitadores de Pablo aquí. ¿Cómo nos aconsejamos entre nosotros? ¿Cómo nos animamos, nos exhortamos, nos consolamos? ¿Cómo? ¿De una manera lógica? ¿De una manera, religiosa? ¡Ánimo! Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. Pero también Dios está airado con el pecador todos los días. Dios es bueno, pero Dios es justo. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros viene como fruto de una gran lucha de interceder, de orar, de clamar a Dios. Bueno, a veces si ves, a veces la gente que asiste a las reuniones de oración o los temas o las cosas, de alguna manera la oración es el sustento. El sustento es la esencia de la iglesia. Cuando Jesús echó a los que vendían palomas, a los cambistas del templo, dijo, habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones.
Era esencialmente el templo era su casa de oración. Era un sitio para orar, para comunicar con Dios, para interceder. Los problemas de Israel, los problemas de la Iglesia y en definitiva nuestros problemas se tratan a través de la oración, a través de orar los unos por los otros, de interceder los unos por los otros. Así que aquí Pablo les está diciendo: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo está en una lucha, vamos a decir, intensa, agónica. Pablo no dedica 5 minutos o 15 minutos por la mañana. Su vida es una vida de oración. La lucha que sostiene es una lucha de interceder. Y ahí, cuando nos ponemos el espejo delante, vemos tanta diferencia entre cómo trataba gente como Pablo, cómo enfocaban los problemas de la Iglesia, y cómo, no digo que todos, pero cómo posiblemente, seguramente, hoy en día tratamos nosotros los problemas de la Iglesia. Es una lucha constante que Pablo tiene para que la Iglesia sea establecida. Es una lucha constante, un ruego constante para que los fundamentos de la Iglesia, para que la gente no sea removida, no sea trastocada en su doctrina, en sus pensamientos, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que aquí vemos, por encima de todo, en este versículo 1, la importancia de interceder. Y ya no solamente la intercesión es un ministerio en general, hay que orar, no. Lo que Pablo nos está diciendo, Pablo es específico, ora específicamente por asuntos específicos, está orando por ellos, por los colosenses, los de la Odisea y por todos los demás que no habían visto su rostro, porque estaban sufriendo los problemas que a lo largo de la carta Pablo se va a encargar de ir tratando uno por uno. En estos 10 primeros versículos del capítulo 2 tendrá que ver con la filosofía, con los problemas filosóficos que están viniendo de toda esa actividad de religiones, de los gnósticos, los legalistas, los judaizantes, los místicos, los ascetas, todo ese grupo de religiones que en definitiva estaban queriendo meter su doctrina y dividir a los colosenses, anular, quitar a la persona de Cristo del lugar que le pertenece. Es lo que está pasando. Él quiere que lo sepan, quiere que tomen conciencia, quiere que sepan la lucha que Él está llevando. Por si en alguna manera podrían ver la importancia al ver cómo Pablo está intercediendo por ellos. A lo mejor ellos se simpatizan con este pensamiento y dicen, pues igual es que nosotros debemos de tratar este asunto también así, con intercesión, con una lucha constante. Si Pablo cree que la manera, porque Pablo está ahí preso, Pablo no se puede desplazar a Colosas y enfrentarse con todos aquellos grupos que están metiendo estos pensamientos, pero sí sabe que puede hacer algo mucho más efectivo, con mucho más peso, y es interceder, orar, mantener esa lucha intensa por los colosenses. Él quiere que tomen conciencia, porque quiero que sepáis, la ignorancia es mala, la ignorancia espiritual es muy mala, ignorar la lucha espiritual es malo. No estamos luchando contra carne ni sangre, sino con huestes espirituales en las regiones celestes, huestes de maldad. Estamos en medio de una lucha espiritual
Y esa batalla, esa lucha, solamente se está en una manera activa a través de la intercesión, de la oración. La ignorancia es algo peligroso. Si él, que solamente recibe informes de algo que está ocurriendo a miles o a cientos de kilómetros, tiene esta gran lucha, ¿cuánto más los propios colosenses o los laodicenses o el resto deberían de tener este peso, esta lucha? ¿Cuánto más? A veces escuchas de gente que a lo mejor nos conoce o conoce, de lo que somos, lo que hacemos, y te dicen muchos de ellos que tienen una carga, un peso de orar por nosotros, ¿no? Porque entienden la lucha que tenemos, las dificultades, la situación que hay en España actualmente, el rechazo que hay a las cuestiones bíblicas, a los fundamentos cristianos, todo ese tipo de dificultades que rodean el ministerio que tenemos, lo que hacemos día tras día, y mantienen una carga, un peso de oración. Pero es curioso que a veces la gente de fuera tiene más conciencia, tiene más entender de cómo llevar esa lucha intensa de oración y de interceder por nosotros que nosotros mismos a veces. Y a lo mejor esto era lo que les estaba pasando a los colosenses. Ahora, en el versículo 2, nos dice para qué. Y este es el versículo en el que tenemos que prestar atención. Nos dice el propósito de esa gran lucha, de esa intensidad en la oración, de ese peso de oración que Pablo tenía. ¿Para qué Pablo está orando? ¿Y qué dice? Número 1, para que sean consolados sus corazones. Número 2, para que estén unidos en amor. Número 3, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Número 4, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 4 cosas. Consuelo o aliento. Número 1, consuelo de los corazones. Número 2, una unidad en amor. Número 3, entendimiento. Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y número 4, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Según los teólogos, o algunos de los teólogos, cuando Pablo escribe, si uno hace un estudio de todos los escritos de Pablo, normalmente Pablo no amontona frases o pensamientos uno detrás de otro. No simplemente nos hace una lista de cosas por las que ora. Normalmente Pablo, cuando escribe, interrelaciona unas cosas con otras, vincula unas cosas con otras. Las listas de las cosas que él escribe tienen que ver, están relacionadas unas con las otras. A veces tú no puedes ver leyendo exactamente cómo están relacionadas o cómo están vinculadas o el orden que tienen. Pero normalmente Pablo escribe así, siempre. Relaciona, cuando él habla de varios asuntos, relaciona unos con otros. Así que podríamos pensar que si esta lista pudiera tener una relación, si es como normalmente Pablo escribe, podríamos ver que la unidad del amor es algo que viene de ser consolados, después de ser consolados. Que el entendimiento, el pleno entendimiento, el alcanzar las riquezas de pleno entendimiento viene favorecido por cuando estamos unidos. Y que el conocimiento del misterio de Dios el Padre viene después de cuando tenemos entendimiento.
cuanto tenemos entendimiento de las riquezas, el alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, al final podemos conocer el misterio de Dios el Padre. Algunos piensan que podría ser así. Esto es un pensamiento, esto la Biblia no nos lo especifica, pero suele ser el estilo o la manera en la que Pablo escribe. Lo que sí sabemos es que en la primera parte nos está hablando de para que sean consolados sus corazones. Este no es un consuelo superficial o emocional. Está hablando de un consuelo profundo. Cuando los judíos hablan del corazón, no está hablando de un órgano del cuerpo, está hablando del centro de la personalidad. Está hablando de lo más íntimo del hombre. Está hablando de esa parte donde uno ama a Dios o se rebela en contra de Dios. Y también, como dice Romanos capítulo 10, versículo, me parece que 9, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo que vemos aquí podemos identificar que el corazón es la base de nuestra fe. Es donde creemos, es donde está fundamentada nuestra fe. Así que, si en este versículo de Colosenses nos está hablando de un consuelo del corazón, de consolar nuestros corazones, de arraigar nuestros corazones, de fortalecer nuestros corazones, de la misma manera podríamos decir, por lo que estamos viendo en este versículo de Romanos, que lo que nos está hablando es de un fortalecer la fe, fortalecer la base de nuestra fe, el sitio donde nuestra fe toma fuerzas. Así que cuando hablamos del corazón, estamos hablando del lugar donde creemos. Si creyeres en tu corazón, es lo que hemos visto ahí. Así que podemos ver esto. Podemos ver que un corazón angustiado, un corazón con problemas, cuando los judíos están hablando de un problema en lo profundo del corazón, es prácticamente lo mismo que decir un problema en nuestra fe, en lo que creemos. Y de la misma manera, cuando vemos un problema de fe, cuando hay un problema de incredulidad, cuando hay un problema de que nuestra fe está siendo debilitada, podemos interpretar como que hay un problema en lo profundo de nuestros corazones, que es la base de nuestra fe. Así que cuando Pablo está diciendo aquí un consuelo, cuando está hablando de que sus oraciones, que sus plegarias, que sus intercesiones es para que sean consolados en sus corazones, es prácticamente lo mismo que podríamos decir Pablo está hablando por un fortalecimiento, por un establecimiento firme de sus creencias, de su fe, de lo profundo de su corazón, de ese sitio donde decidimos o donde estamos amando o estamos odiando, de ese sitio donde realmente amamos a Dios o estamos rebelándonos en contra de Dios. Además, vemos, y esto no hace falta que Pablo nos lo explique, que cuando están siendo atacados nuestros corazones, está siendo atacada nuestra fe, y cuando hay esos ataques, normalmente en la Iglesia suele haber divisiones. Las divisiones vienen muchas veces por un ataque a nuestras creencias, a nuestra manera de pensar. Y ahí empieza a haber muchas veces diferentes criterios, diferentes pensamientos. Yo pienso así, yo pienso de esta manera, y ahí empiezan. Ayer estábamos hablando de
de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y no es que ninguna de las dos estuviera demasiado acertada en sus doctrinas, pero la separación de ellas fue por una cláusula en cuanto a que el Espíritu Santo procede del Padre, decían unos, y los otros decían que procede del Padre y del Hijo. Por esa razón se dividieron millones de personas. Fue la base, el principio, por una cuestión de doctrina. Así que cuidado con lo que creemos, cuidado con la debilidad de nuestros corazones, cuidado cuando se debilita nuestra fe, nuestras creencias, porque ahí fácilmente empieza el diablo a meter su mano y empieza a separar, a dividir, a crear tensiones, rencillas, divisiones y todo este tipo de situaciones. Por eso Pablo sabe que los colosenses, que están siendo atacados por un montón de doctrinas que les hacen creer de maneras diferentes, doctrinas erróneas, doctrinas falsas, están siendo influenciados por falsos maestros, gente que viene a contarles a lo mejor mucha verdad, pero con un poquito de mentira, un poco de mentira que hace pervertir toda la verdad. ¿Y ellos qué necesitan? Bueno, sobre todo necesitan un corazón consolado, un corazón fuerte, alentado, firme, porque ahí es donde está la base de lo que creen, la base de su fe. Es lo que necesitan, porque ya lo estaban sufriendo, ya lo estaban pasando. Necesitan una fe fuerte, una fe fundada en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Jesús se va a marchar, Él dice que es necesario que yo me vaya y que yo os enviaré otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Un consolador que lo que significa es estar a nuestro lado constantemente, que tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros, alguien que nos fortalece, alguien que nos anima, alguien que nos aclara, alguien que va a estar siempre en nosotros y a nuestro lado para fortalecer nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe. Ese es el trabajo especialmente del Espíritu Santo. Jesús sabía perfectamente los problemas de la Iglesia, no solamente de la de Colosas. Aquí tenemos un ejemplo. Sabía los problemas de nuestra Iglesia y de todas las iglesias. Y en general son problemas de una falta de fe, de arraigo en los corazones. En definitiva, una falta de que la presencia del Espíritu Santo, del trabajo, de la obra del Espíritu Santo como consolador, como fortalecedor, esté obrando en nuestras vidas. Así que cuando oro, yo me pongo a orar o tú te pones a orar para que afirme la fe de alguien, para que no se debilite la fe. Cuando oras para que tu hijo o tu compañero o tu vecino pueda ser fortalecido en su corazón, en su fe, en definitiva estás orando para que el Espíritu Santo haga su obra de consuelo, de consolar, de afirmar, de fortalecer. Así que si tenemos una necesidad, vuelvo a decir, es la de orar. El Espíritu Santo va a hacer su obra. Él hará su obra. Él es el consolador. Pero, ¿cuál es nuestro ministerio, nuestro trabajo? Principalmente orar los unos por los otros. Orar para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Estamos siendo atacados, lo identificamos eso, somos capaces de ver que estamos siendo debilitados en nuestra fe, no solamente por las tentaciones, no solamente por pensamientos, sino toda la corriente de este mundo,
la ignorancia de la palabra de Dios, los celos, las envidias, las divisiones, tantas cosas hay que atacan, debilitan nuestros corazones, pero si te das cuenta tenemos un problema, no identificamos, no vemos nuestras dificultades, no vemos nuestros problemas. Vivimos nuestras vidas sin identificar exactamente que algo está pasando, que está debilitando nuestros corazones, nuestra fe, y por lo tanto ver que necesitamos con urgencia una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de esto nos habla de unidos en amor. Y como decía antes, a veces no puedes identificar muy bien qué unión hay entre una cosa y la otra, qué relación hay entre estar consolados en sus corazones y estar unidos en amor. ¿Por qué una cosa va detrás de la otra si están unidas estos dos pensamientos? Lo que sí sabemos es que muchas veces el amor y la fe están unidos. Por ejemplo, en la propia carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí vemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como que si una cosa está siendo fortalecida, la otra también. Como que parece que son cosas que crecen al mismo tiempo. Vamos a ir a la primera carta de Juan, vamos a ver unos versículos aquí que nos ayudará a entender esto mejor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí Juan sí que relaciona un hombre de fe con uno que ama. El que no ama no puede ser de Dios. El amor y la fe están juntos. Y vamos en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos que están interrelacionados el amor y la fe, el conocimiento de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, y el que ama es nacido de Dios. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que vemos en estos 3 versículos de esta carta de Juan, podríamos buscar muchos más, el amor y la fe, el ser de Dios o no ser de Dios, está directamente relacionado con el amor. Si somos de Dios, si somos de la fe, si hemos nacido de la fe, amamos. Es la consecuencia natural. Y si no hemos nacido de Dios, no amamos, aborrecemos. Si aborrecemos a nuestro hermano, significa que no hemos nacido de Dios. Volvemos a Colosenses. Entonces, por lo que sí podríamos establecer una relación entre que el amor, el estar unidos en amor, es una consecuencia, está relacionado con el fortalecimiento, el consuelo, el alentar nuestros corazones o nuestra fe. La fe se manifiesta por el amor. Si creemos, amamos. Si creemos en Dios, la consecuencia natural es que amamos a Dios. Si no amamos a Dios, difícilmente podemos
entender que estamos teniendo fe en Él, que creemos en Él. Si creemos de verdad, si hay una fe genuina en Dios, la consecuencia natural es que le amamos. Si nosotros estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, si estamos unidos a través de la fe con la cabeza, la consecuencia, o sea, lo que es forzoso que ocurra es que tenemos que estar unidos con nuestros hermanos. Si yo estoy unido a la cabeza, estoy unido al cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar unido a la cabeza y ser un miembro por ahí suelto, que tengo mi crecimiento y tengo mi vida y tengo mi historia aparte. No. Debo de estar unido con el cuerpo. Así que también son luces rojas que tenemos que ver. Es decir, si yo no estoy unido con mis hermanos, si no hay una unidad en amor, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque son consecuencias directas, son cosas que están interrelacionadas, tienen que ver una cosa con la otra, y Pablo lo está diciendo. Lo está diciendo porque sabe que estos ataques, estas doctrinas, traen como consecuencia las divisiones. Por eso le está diciendo que él ora intensamente para que estén unidos en amor, pero no como algo aparte. Sabe que no van a poder estar unidos en amor si no están consolados en sus corazones, si no están fortalecidos en su fe. La fe genuina en Dios les lleva a estar unidos en amor. Por eso, cuando algo falla en la Iglesia, cuando falla la fe, falla todo. No es un problema aislado y tengo que tratar mi fe. No. Si la fe no está la relación con Dios, no está la relación con la Iglesia, todo está fallando. Si falla mi relación con mis hermanos, una unidad en amor, algo está fallando en mi fe. Son cosas que están relacionadas. Y si siguiéramos el versículo, algo está fallando en mi entendimiento y algo está fallando en mi conocimiento del misterio de Dios el Padre. Algo está fallando en todo, porque todas esas cosas están interrelacionadas, una y las otras. El Espíritu Santo, hemos dicho que es nuestro consolador. Él no solamente es Dios que nos está transformando, sino Él forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él hace que nosotros seamos como Cristo. Y cuando vamos a Gálatas y nos habla del primer fruto, la primera cosa que el Espíritu Santo hace desarrollarse en nuestras vidas, ¿qué es? Es el amor. Primero que todo. Si Él está formando a Cristo, lo primero que se tiene que ver en nosotros es ese amor. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, si no hay amor, no hay nada. Puedes tener todo lo demás, pero si no está el amor, lo demás no tiene sentido, no funciona. Así que Pablo, de alguna manera, también les está diciendo a los colosenses que para resistir esos ataques, ese pensamiento, para poder vivir ese tipo de influencias de todas esas doctrinas, o si nos estuviera escribiendo a nosotros y nos estuviera aconsejando cómo vivir en este tiempo con esta influencia de este mundo, con este materialismo, con este ateísmo, humanismo que hay, con todo este tipo de filosofías que existen hoy en día, con esta tolerancia que hay en el mundo, que todo viene en contra de la palabra de Dios, que quieren reescribir la palabra de Dios. Para poder resistir todo eso, no solamente nos hace falta una fe fuerte, no solamente nos hace falta un corazón fuerte, un corazón consolado, alentado, nos hace falta una unidad en amor. Tanto es necesario una cosa como es necesario otro, como es necesario alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y como es necesario el conocimiento del misterio de Dios.
son cosas que son necesarias. Así que nosotros tenemos las reuniones, hacemos reuniones, tenemos la comunidad, la mayoría de los que estáis aquí, vivís en comunidades, tenemos una serie de reuniones, tenemos muchas cosas que hacemos juntos, pero eso no es suficiente, eso no es la muestra de que estamos unidos en amor, no lo es. No son ese tipo de actividades que nosotros podemos promover lo que nos hace estar unidos en amor. Podemos estar en la misma iglesia y podemos por años estar viniendo a las reuniones, podemos estar en la comunidad y aquí hay gente en la comunidad que lleva más de 20 años en la comunidad. O sea, puedes estar toda una vida repitiendo y haciendo cosas que aparentemente parece que deberían de llevarte a estar unidos, pero no lo es. Incluso podemos hacer actividades, ¿no? Como Pablo les trata un poco con los corintios y les dice que tengan cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento envanece. Nosotros podemos hacer cosas que no solamente no unan, sino que dividan, pensando que lo estamos haciendo por el bien de la Iglesia. Pero el que realmente hace un trabajo, que realmente en lo profundo, en los corazones, con un fundamento de amor, establece una unidad verdadera, ese es el Espíritu Santo. Por eso creo que lo más urgente que tenemos es hablar sobre el Espíritu Santo, sobre su ministerio en nuestras vidas, sobre su obra, sobre el trabajo. Es algo que vamos a tener que hacer, ¿no? No solamente por este tema de estar unidos o de tener un corazón consolado, sino por todas las demás cosas, todos esos frutos que tienen que desarrollarse en nuestras vidas, todos esos dones que se tienen que manifestar en nuestras vidas y que no lo están. Aquí en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es el pegamento perfecto, es la unión perfecta, sobre todo lo demás, por encima de lo demás. Vestíos, que vuestra vestimenta, que de lo que queráis revestir vuestra vida sea de amor, porque ese es el vínculo perfecto. Y esto es algo que no podemos hacer nosotros. Nosotros difícilmente podemos revestirnos de ese amor perfecto. Esto es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y nosotros es por lo que tenemos que orar. Por esas cosas Pablo mantenía una lucha agónica, una lucha de interceder sin cesar para que realmente el Espíritu Santo hiciera su obra en las vidas de los colosenses, consolando sus corazones, fortaleciendo su fe, uniéndoles en amor, no uniéndoles en actividades sociales, uniéndoles en amor. Así que si de alguna manera los otros dos textos de Colosenses lo dejaremos para el próximo día, las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios el Padre. Pero si podemos ver hoy solamente esto, Pablo cómo intercede, cómo ora, cómo quiere que sepan que tiene esta lucha de oración por ellos, para estas dos cosas fundamentales, ese consuelo en sus corazones y que eso sea también como el primer paso o la cosa que esté unido al que estén unidos en amor. Repito lo que he dicho al principio, la propia carta no nos dice en qué manera están relacionadas una cosa y la otra, entonces no debemos nosotros inventar cosas que no nos dice,
Pero de alguna manera Pablo es su estilo, su manera de escribir siempre. Él no amontona frases, él las relaciona. Entonces, de alguna manera hay un vínculo entre una cosa y la otra. Y lo hemos visto lo que hemos leído en la primera carta de Juan, cómo están vinculados la fe, el creer, ese afirmar, ese alentar los corazones como la base de nuestra fe, con estar unidos en amor. Y la unidad en amor, como hemos dicho también, no es una unidad social basada en las reuniones, en vernos juntos, en realizar actividades juntos. Es algo que debemos desear en nuestros corazones. Que si no lo hay, deberíamos de ver como una luz roja, como he dicho antes, un peligro en nuestras vidas, de decir, ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué no siento yo esta comunión? Y orar para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Si Dios lo permite, empezaremos a dedicar también algunos de los estudios que vienen a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre su obra, su ministerio en nosotros, sobre quién es el Espíritu Santo, sobre sus frutos, sobre sus dones, sobre todo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. Amén.